Bueno, hoy les voy a hablar de un tema que me pareció sumamente interesante y sumamente importante que lo sepamos todos, porque ¿quién no se ha enojado? ¿Quién no está triste? ¿Quién no está frustrado por algo o dañado por alguna situación? Todos tenemos una mochilita que cargamos, ¿sí? Hay alguna persona que ya con el simple hecho de verla, por ejemplo, ya nos estresa y nos sentimos estresados, ¿no? Todos estamos atravesando en alguna parte de nuestra vida una situación que nos está provocando estrés. Y acá va lo importante del tema, el punto del tema es que el estrés nos está matando. Y se descubrió cómo es que el estrés nos mata poco a poco. Resulta que hace unos días yo estaba escuchando a la psiquiatra Marian Rojas Estapé, una psiquiatra reconocidísima a nivel mundial y es la autora del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, ¿no? Y la estaba escuchando a ella justamente en cómo manejar las emociones de nosotros, cómo las podemos manejar mejor, cómo hacernos dueños de estas emociones y no dejar que como nos avasallen y que se apoderen de nosotros, ¿no? Y estaba hablando justamente de la consecuencia que tiene a nivel fisiológico en nosotros las emociones negativas. La ira, el dolor, el sufrimiento, la tristeza y ¿quién no ha pasado o no está pasando por una de estas emociones? Yo particularmente peco de ira, ¿no? Hay situaciones en mi vida que me enojan bastante. Y bueno, y descubrí, o mejor dicho, escuché que estas situaciones, estos enojos, estas tristezas, estos dolores que uno siente, estos dolores del alma, no solamente tienen una consecuencia a nivel psicológico en nosotros y a nivel físico, ¿no? Que lo podemos sentir porque nadie puede decir, supongo, que al sentirse enojados, al sentirse mal, al sentirse con ira, se sienten bien. No, nosotros podemos experimentar a nivel fisiológico cuáles son las consecuencias del estar enojado, ¿no? Hay gente que le tiemblan las manos, hay otras personas que les da taquicardia, hay otras personas que les duele la cabeza, hay otras personas que tienen un espasmo nervioso, que les da un tic en el ojo, que se les cierra el ojo y demás. Nosotros podemos ser testigos de estas reacciones fisiológicas que nosotros tenemos cuando pasamos por este tipo de situaciones o de sentimientos, mejor dicho, ¿no? Pero resulta que todo esto va muchísimo más allá. Las personas, cada célula de nosotros tiene el material genético, están los genes y están los cromosomas. Ya es bien sabido que los cromosomas tienen genes y que esos genes son bien importantes para determinar casi todo, casi no, para determinar todo en nosotros, el color de ojo que vamos a tener, la altura que vamos a tener, el color de pelo, el largo del pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en 2009, el premio Nobel de Medicina, que fue una mujer, que les voy a dejar el nombre acá abajo porque ahora no recuerdo, descubrió que en los cromosomas hay unas estructuras que se llaman los telómeros. Y el largo de los telómeros va a determinar, uno puede ir a hacerse una prueba de los telómeros y el largo de estos telómeros va a determinar cómo vamos a envejecer nosotros y básicamente cómo vamos a vivir y cuánto vamos a vivir, ¿no? Esto lo descubrió el Premio Nobel de Medicina de 2009, como les digo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros nos enojamos, estamos tristes y sobre todo cuando mantenemos estas emociones en el tiempo? Resulta que nosotros liberamos, cuando atravesamos por este tipo de emociones negativas, nosotros liberamos una hormona en nuestro cuerpo que se llama el cortisol, ¿sí? Y el cortisol va a tener dos efectos importantísimos en nuestra salud. El primero es que va a actuar sobre estos telómeros que yo les comentaba antes y va a provocar que se acorten, ¿sí? Por lo tanto, imagínense ustedes lo importante que es esto, que cuanto nosotros más enojados estemos, más tiempo, ¿no? Porque esto se trata de tiempo. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros enojados, tristes o de mal humor? Estos telómeros se van a ir acortando cada vez más. Así que nosotros literalmente cuando atravesamos este tipo de emociones negativas y no las sabemos gestionar, nos estamos quitando años de vida.
¿sí? Nosotros no podemos permitir que situaciones externas, porque la mayoría de las veces nosotros no estamos enojados por acciones nuestras, sino que estamos enojados por acciones de los demás que nosotros permitimos que nos afecten de manera negativa, y esto ahora sabemos que esto nos está literalmente quitando años de vida, ¿sí? Hay una enzima que se llama la telomerasa, que la telomerasa lo que hace esta sustancia, esta enzima, es regenerar a los telómeros, ¿sí? Pero la telomerasa no actúa bien cuando nosotros estamos inundados de cortisol, ¿sí? El segundo efecto importante que tiene el cortisol en nuestro sistema es que provoca un estado de inflamación latente de todo el organismo. Y ojo acá, ¿cómo saber si yo estoy en un estado de inflamación? Bueno, lo primero que podemos ver es cuando nos cepillamos los dientes. El primer marcador son las encías, ¿no? Que cuando nos cepillamos los dientes, escupimos y vemos sangre. Eso es una señal de que estamos inflamados. Otra señal, por ejemplo, puede ser de cómo nosotros tenemos el sistema gastrointestinal. Si lo que comemos nos cae bien, nos cae mal, sentimos la panza apretada, ¿no? Todo esto son señales de que nosotros estamos inflamados y que tenemos demasiado cortisol en nuestro organismo. Y lo que provoca esta inflamación, por ejemplo, se ha visto que en muchas enfermedades neurodegenerativas, se ha visto que la responsable de que aparezcan esas enfermedades neurodegenerativas es esta hormona, que es el cortisol, que mantiene este estado de inflamación latente en el cuerpo. Y este estado latente de inflamación genera muchísimas enfermedades. Inclusive estaban hablando de que la metástasis se da a partir de núcleos celulares inflamados. Así que miren lo importante que es el mantenerse bien, el mantenerse lo más contento posible y en una situación de bienestar, y no pasar enojados, tristes o frustrados. Digo, ¿cómo nos afecta tanto el hecho de vivir en este modo? Porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado de vivir días, semanas enojadísima, y realmente resiento en el cuerpo todo cómo me afecta de manera negativa, ¿no? Pero no sabía que era tan complejo este sistema a nivel molecular, todas las modificaciones que hacía en mi cuerpo. Y yo creo que saber y entender nos ayuda a hacernos conscientes de cómo estamos nosotros, de cómo nos sentimos, y sobre todo el saber que las consecuencias que van a tener los sentimientos que nosotros estamos experimentando, ¿sí? Por eso es tan importante que seamos conscientes y que sepamos autodiagnosticarnos. Bueno, ok, ¿cómo me siento? Me siento feliz, me siento triste, me siento enojado. Y después de que identificamos cómo nos sentimos, vamos a tener que identificar, bueno, cuáles son los factores que a mí me hacen sentir de esta manera. Bueno, me siento enojado. Bueno, pero ¿por qué me siento enojado? Bueno, me siento enojado por esta persona que me saca de mi zona de confort. Me siento enojado por esta situación que estoy atravesando o que atravesé, y a veces me siento enojado por la situación que está atravesando alguien más, ¿no? Entonces, cuando nosotros identificamos por qué nos sentimos como nos sentimos, ahí es cuando nosotros podemos actuar. Bueno, ok, si es una persona lo que a nosotros nos enoja, si es una persona tóxica que nosotros tenemos en nuestra vida, porque, a ver, ¿a qué se le llama persona tóxica? Una persona tóxica es una persona que constantemente te está intoxicando, que te está constantemente sacando de tu zona de confort, que siempre sabe decirte la palabra justa para desencadenar en vos un enojo o tristeza o humillación, o el que no te sientas valorado. Esas son las personas tóxicas, ¿sí? Entonces, cuando yo identifico que es una persona lo que me está generando a mí estas situaciones de estrés, lo primero que yo tengo que pensar es, yo esto no lo puedo permitir. O sea, yo no puedo permitir que esta persona me esté quitando años de vida y que esta persona además me esté inflamando el sistema, ¿sí? Porque literalmente me está matando. ¿Tá? Entonces, ¿cómo voy a gestionar yo a esta persona? Bueno, va a depender del tipo de persona que sea, que es un conocido, es un familiar, es la mamá, es el hermano, es un cuñado, es un primo.
Dependiendo de quién sea esta persona, es como yo la voy a poder gestionar. Obviamente que yo lo que recomiendo y lo que he hecho para mí misma es poner distancia, ¿sí? Pongo distancia. Como me dice papá, siempre me dice lo mismo, hay que cerrar el círculo. Cerrar el círculo entre las personas que amamos y que nos aman. Y el resto por fuera, allá haciendo su vida. Entonces, esta es una manera de quitarle el poder a esa persona, ¿sí? Poner una distancia y cerrar el círculo en las personas que nos hacen bien, en las personas que amamos y las personas que nos aman. Es ahí donde nosotros tenemos que centrar nuestra energía y nuestra atención. La segunda manera de lidiar con estas personas tóxicas, por ejemplo, puede ser algo que la doctora Marian Rojas Estapé habla, que se llama el impermeable psicológico, ¿no? Uno se pone como ese impermeable, invisible, y todo lo que a uno le digan le resbala como el agua en los impermeables, ¿sí? Esa es otra técnica que es fundamental, porque a veces no podemos poner esta distancia, porque me dicen, bueno, pero es mi mamá la persona tóxica que desencadena todas estas emociones en mi vida. Entonces, obviamente, es mucho más difícil poner una distancia. Bueno, mamá allá y yo acá. Bueno, es más difícil. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, uso este impermeable psicológico, que lo que diga mamá me resbale, ¿sí? Me resbale, no dejo que me afecte, porque no me puedo permitir que me afecte, porque me está matando. Y porque si ustedes tienen una personalidad como la mía, porque hay varios tipos de personalidades, ¿no? Ella habla, por ejemplo, de que el tímido, cuando lo sacan de su zona de confort, se bloquea. El perfeccionista, cuando lo sacan de su zona de confort, se siente totalmente insatisfecho, porque obviamente que ve cosas que no se ajustan con su percepción perfecta de la realidad. Entonces la emoción que experimenta es la de insatisfacción constante. Y después tenemos el tipo de personalidad como la mía, que es impulsiva, ¿sí? Entonces nosotros, y un poquito obsesiva también. ¿Y qué pasa con el tipo de personalidad como la mía? Bueno, que si yo tengo un conflicto hoy, ese conflicto para mí no termina ahí. Tengo la mala costumbre de seguirlo trabajando adentro mío y buscando y reviviéndolo una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Durante días. Entonces, ¿qué pasa? Mantengo esa sensación o ese sentimiento de ira o de frustración o de enojo, de rabia, lo mantengo durante varios días. Y esto, como ya vimos, ¿qué hace? Nos mata, literalmente nos mata. Nos genera el estado de inflamación, la inundación de cortisol, nos acorta los telómeros, que nos acorta años de vida, hace que el cuerpo no funcione bien. Entonces, eso ténganlo muy claro. Nosotros no nos podemos permitir que los demás nos controlen cómo va a funcionar nuestro sistema. Nosotros no podemos permitir que gente externa nos condicione el cómo nos vamos a sentir y que nos condicione cómo estamos viviendo y nuestro estado de salud. No lo podemos permitir. Después, con las situaciones, por ejemplo, cuando no son personas tóxicas, es una situación puntual que nos tiene enojados, que nos tiene tristes, que nos tiene frustrados. Bueno, a ver, acá hay dos caminos. ¿Puedo hacer algo por esta situación? ¿Puedo cambiarla? Bueno, si la puedo cambiar, ¿qué tengo que hacer para cambiar esta situación? ¿Sí? Y yo siempre voy a decir lo mismo. Lo más sano es buscar resolver una situación de conflicto, buscar resolverla con amor, ¿sí? Y con aceptación. Y lo otro es, bueno, si la puedo resolver, tomo acción para resolverla, para no seguir rumiando esta situación que a mí me está enfermando. Y lo otro es, bueno, no puedo resolverla, no puedo hacer nada, perfecto, la acepto, no pasa nada, la acepto tal y como es y sigo con mi vida. Porque aparte de que tengo una situación de que me está enojando y es una situación que a mi entender no va bien, estoy dejando que esa situación me enferme. Y es algo que yo no puedo controlar y que no puedo cambiar. Entonces lo que me queda es aceptar esta situación, ¿sí? La acepto, dejo que siga su curso y yo me enfoco en lo que sí puedo cambiar, en lo que puedo mejorar. Y recuerden siempre, nuestro tiempo de vida en esta tierra es limitado.
es limitado. Y la mayoría de las cosas que hoy me molestan, pregúntense si en 10 años esta misma situación les va a molestar o les va a afectar. Y si la respuesta es que no, ¿por qué le estamos dando tanta importancia? ¿Por qué le estamos dando importancia a algo que nos está enfermando, que nos está matando y que en 10 años no va a ser importante? No nos vamos a acordar posiblemente de que hoy la estábamos viviendo. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué les traje este video? Bueno, porque a veces nos enroscamos tanto en una situación X, en un problema, que nos hace perder el foco de las cosas que son realmente importantes en nuestra vida. Concentrarnos en lo que no tenemos, o en lo que no hemos solucionado, o en lo que a veces está fuera de nuestro control, y concentrarnos en lo negativo, en realidad nos hace perder el foco. Nos empezamos a centrar y cada vez encontramos las cosas peor y peor y peor. Y es sumamente importante recuperar ese foco, recuperar ese poder, recuperar esa energía que le estamos poniendo a cosas que no valen la pena. La psiquiatra Marian Rojas dice que no hay un atajo para la felicidad, o no hay un camino marcado para la felicidad. Y yo en esto permítanme discrepar porque yo creo que sí hay un atajo para la felicidad, por lo menos para mí, y es el sentimiento y ponerme en modo de agradecimiento, ¿sí? Me encontré con una amiga que no veía hace mucho tiempo y está atravesando por situaciones bastante jodidas, ¿no? Y también estaba como en este modo de estar todos los días rumiando situaciones y estar pensando en negativo, ¿no? En situaciones negativas. Y yo le decía, Leo, a mí lo que me mejoró la vida 100% fue agradecer. Fue el agradecimiento. Digo, tomate 10 minutos cada mañana, cuando te levantes, tomate 10 minutos que son para vos. Y escribir de tu puño y letra 10 cosas por las que estás agradecida. Estoy agradecida porque mis hijos están sanos, no están transcurriendo por ninguna enfermedad terminal y están conmigo y están felices. Estoy agradecida porque tengo a mi esposo que me adora y tenemos una buena relación y no estamos divorciados, estamos juntos. Estoy agradecida porque tengo con qué mantener a mi familia. Estoy agradecida porque tengo una profesión con la cual salir adelante. Estoy agradecida porque estoy sana, porque tengo en mis manos las oportunidades de ser mejor, porque tengo en mis manos la posibilidad de cambiar mi realidad. Y así es como ustedes realmente se van poniendo en un modo, ¿sí?, de agradecimiento, y van a ver que apenas empiecen a escribir, ya el cerebro se va a poner a buscar cosas buenas por las que está agradecido, y esto les va a generar un estado de bienestar. Para mí sí hay un atajo para la felicidad, y es el agradecimiento. Y otra cosa importantísima que he ido aprendiendo es que las situaciones son solamente situaciones, son sucesos, ¿sí? Que nos haga feliz o que nos entristezcan o nos enojen depende de nuestra cabeza. Depende de cómo nosotros nos paramos frente a lo que está sucediendo para que eso nos genere o felicidad, o tranquilidad, o tristeza, o ira, ¿sí? Pero les prometo que es el chip que uno tiene en la cabeza. Es el chip que uno se pone, ¿sí? La felicidad es la forma con la que yo enfrento al mundo. Es la forma con la que yo me paro en mi día a día. Porque recuerden que yo siempre digo lo mismo. La vida es lo que nosotros vamos construyendo día a día. Entonces, si nosotros día a día nos proponemos estar bien y estar felices y estar contentos, es obvio que vamos a tener días mejores y días peores. Pero la forma en la que nosotros nos vamos a estar programando para enfrentar el día a día va a hacer que cuando nosotros tengamos un día que es un poquito peor que los demás, lo encaremos de manera distinta y lo encaremos con otra actitud totalmente diferente. Y esto nos va a llevar a vivir mejor y nos va a llevar a estar mejor
de salud, ¿sí? Porque la telomerasa va a poder actuar, va a regenerar nuestros telómeros, los telómeros se van a alargar, esto nos va a dar más años de vida, una mejor calidad de envejecimiento, vamos a estar desinflamados y obviamente que esto es sumamente beneficioso para nuestra salud por todo lo que les conté anteriormente. Bueno, hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya gustado, espero que pongan en práctica el tratar de estar mejor, de sentirse mejor, de sacar estas situaciones tóxicas de su vida, estas personas tóxicas, de priorizarse ustedes mismos, porque de esto se trata de priorizarse uno y elegir uno cómo quiere vivir y cómo quiere manejar su poder, si uno quiere quedarse con el poder que tiene sobre sus propias emociones o si quiere darle ese poder a alguien más y que hacer que nuestra felicidad dependa de alguien más, que a mí sinceramente eso me pone de los nervios, como dicen. Eso no puede ser, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr ser dueños de nuestras emociones, de nuestro estado de ánimo y así hacernos dueños de nuestra salud y de cómo nosotros nos vamos a sentir y cómo vamos a encarar nuestro día y por ende cómo va a ser nuestra vida. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.